Hola YouTube, yo soy Lara y bienvenidos a un nuevo video para el canal. Bueno, yo sé que hace mucho que no grabo videos, pero ya he vuelto. El día de hoy les voy a contar mi primer día en natación, porque creo que tengo algunas cosas bastante graciosas para contar y dije, bueno, ya que estamos, hagamos un video tranqui hablando sobre mi primer día en natación. Yo sabía nadar antes de comenzar, porque mi papá primero me enseñó a nadar, fue en los ríos de Córdoba, es como que me mandó y dijo, bueno, aprendete a nadar. Y nada, me explicó en el río, más o menos, yo ahí aprendí que ahogarme, por encima, todavía que me enseñó cuando tenía 10, más o menos, y nada, el agua me llegaba como por acá, pero bueno, ahí estaba, luchando contra el agua. Y bueno, aprendí a nadar más o menos, ¿no? Aprendí a nadar crawl, que es como lo más básico para saber nadar. Después a los 11 comencé a hacer natación, así que obviamente en el horario de los niños, pero hacía más o menos natación. Después dejé de ir porque no sé por qué, no me acuerdo la verdad, pero el lugar al que iba cerró. También dejé de ir porque en ese momento el cuerpo no me daba. O sea, también al mismo tiempo hacía taekwondo y no estaba muy bien físicamente. No porque estuviera enferma ni nada, sino porque estaba muy cansada, volvía muy cansada, entonces dejé de ir y me seguía haciendo taekwondo, ¿no? Y ahora volví a hacer natación porque la carrera que quiero estudiar necesito saber natación, necesito saber algo, ¿no? Entonces comencé a ir a natación. Chicos, el primer día yo estaba nerviosa, o sea, estaba como súper nerviosa, no sé por qué, pero estaba muy nerviosa. Metí al primer carril, que básicamente es como el de los que recién comienzan, y bueno, bajé por la escalerita, pues está la pileta y está la escalerita. Chicos, el miedo que me da esa escalerita es terrible, o sea, yo tengo miedo de caerme siempre. Bueno, yo bajé por la escalerita y no conocía a nadie, porque encima yo había preguntado el lugar y lo conocía el lugar por una amiga, ¿viste? Por una amiga también va a ese mismo lugar. Y yo dije, bueno, capaz que hacemos juntas, dije yo. Nada que ver, porque ella está en otro día, nada que ver, pero bueno, no había nadie y yo estaba como, bueno, ¿qué hago acá? No conocía a nadie y bueno, dije, bueno, toca socializar. Y bueno, primero quise empezar a hablar con un grupito de chicos, pero me di cuenta que eran mucho más chicos que yo. O sea, la mayoría que estaba ahí de ese grupo eran mucho más chicos, ponerle tenían como 13 años, les juro. 15, creo que los más grandes tenían 15, que era este grupito de chicos, y yo estaba ahí como re vieja, un poco más con bastón. Entonces yo dije, bueno, le hablo a este de 15, que bueno, nos llevamos, les llevo 2 años, pero tampoco estamos tan lejos. Y quise hablarles, pero me di cuenta que eran todos amigos, o sea, ya era como un grupo formado, ¿no? Se notaba que, no sé si iban a la escuela juntos o qué onda, pero se notaba que se llevaban bien. Entonces yo dije, no, se cancela el plan. Está muy difícil, o sea, cómo socializo con tanta gente al mismo tiempo, dije. Bueno, seguí buscando, ¿no? Así mirando y veo a una chica y dije, esta está igual de sola que yo y tiene cara de no entender nada, le voy a hablar. Bueno, yo voy, le digo, hola, vos también sos nueva, es tu primera clase, le digo. Y la piba me contesta, sí. Y yo como, ah, bueno, ¿y cómo te llamás? Le dije yo. Suponete que me dijo Natalia. Y yo como, bueno, está bien, ayúdame a seguir la conversación, ¿viste? Porque uno cuando le pregunta el nombre a alguien espera que, no sé, el otro le conteste y le diga, bueno, yo me llamo fulanita de tal. ¿Y vos cómo te llamas? Ah, sí, ese es tu nombre. Ay, qué lindo nombre. Vieron, no sé, uno así comienza las conversaciones, pero bueno. Nada. Y yo me quedé como, viste, me quedé sin pregunta. Y le dije, bueno, ¿cuántos años tenés? Ponele que me dijo 15. Yo como, ah, yo tengo 17. Y la piba, ah, mira vos. Yo estaba como, bueno, ayúdame, no ves que te estoy queriendo hablar y no me contestás, o sea, ayúdame, estoy acá intentando socializar porque no conozco a nadie, ayúdame un poco, tirame una soga, un salvavidas, algo. Y bueno, la piba no quería hablar, entonces dije, bueno, ya fue, ¿no? Y me fui a un costado y me quedé mirando así,
todo a ver qué pasaba, hasta que vino el profesor. Ahí separaron el grupito este de pibes de 15, sabía algo nadar. Me llegó una propaganda de mostaza. Me da cara de hambre la aplicación, pero bueno. Bueno, nada, los pibitos esos de 15 empezaron a dar vueltas, ¿no? Y bueno, a la piba esta le dice, bueno, no sé, caminar o algo así, porque la chica no sabía nadar nada. Y a mí me pregunté y le dije, no, más o menos, o sea, yo hice un tiempo, pero no me acuerdo, le dije yo, pues la verdad no me acordaba. Y bueno, ahí me explicó bien cómo hacer crawl, y ahí medio que la hice, ¿viste? No me acordaba mucho, pero sabía más o menos. Cuestión, acá comenzó el problema. La pileta de ida y vuelta tiene 100 metros. De ida solamente tiene 50. Y yo de esos 50 metros hacía 25, es decir, la mitad. Parece clase de matemáticas esto. Bueno, hacía media vuelta, toda agitada, literal me puse roja, me ponía roja, me sigo poniendo roja igual a veces. Me ponía roja. Roja, cual semáforo más o menos. Encima yo soy súper perfeccionista, como que quiero que las cosas a la primera me salgan, cosa que nunca va a pasar, pero nada, yo soy súper perfeccionista, competitiva, soy insoportable básicamente, y no me salía, y yo estaba enojada, estaba como media crazy, media loca, porque no me salía, y encima no respiraba bien, porque no entendía cómo respirar, ¿entienden? O sea, porque una cosa es respirar así, normal, otra cosa es respirar en el agua, ¿no? Y por sí ya, normal, respiró medio mal. Nada, después el profesor vio que estaba como muy agitada y como que estaba muy roja y como que estaba muy acelerada y me dijo, bueno, Lara, tranquila, respirá, y ahí me enseñó a respirar y más o menos le agarré la mano. Pero primero estaba acelerada, ¿viste? Estaba como revisió, como que no sé, quería ser barbage más o menos, pero bueno, igualmente todavía seguía haciendo la mitad de la ida y después otra mitad de la ida y después otra mitad de la vuelta y otra mitad de la vuelta, pero bueno, me costó agarrarle la mano. Bueno, después me cambié de horario, porque el horario ese no se adaptaba a mí, y me cambié a otro horario. Bueno, seguí nadando y creo que mejoré bastante rápido, más o menos rápido, ¿no? Hay algo que quiero contar, porque creo que es muy gracioso. Vieron que yo les dije que está la pileta y está la escalerita, y les dije que la escalerita esa me da miedo cada vez que bajo. Bueno, la escalerita resulta que un día, que no sé qué pasó, estaba llegando, no estaba llegando tarde, no sé, estaba acelerada básicamente, y estaba la escalerita, y la escalerita no es que está pegado literalmente a la pared de la pileta, sino que queda como un huequito entre medio. Va a estar la escalera, suponete, este es el palito de la escalera y este es el donde vos pisás para bajar, ¿no? Yo bajo, ¿no? Y me caigo. Y se me engancha la pierna entre la pared y la escalera. No pude salir, estaba así, no podía salir, ¿entendés? Estaba intentando así sacar la pierna y no salía. Encima toda la gente me miraba y yo estaba como, quiero salir, me voy a quedar acá para siempre. Ya estaba en modo dramática, estaba como, yo salgo, acá me quedo. No salía mi pierna, no salía. Cuando sale, me queda un moretón así. Y no salía, pero chicos, la vergüenza, encima nadie me ayudaba y yo estaba como, ¿por qué nadie me ayuda? Ayúdenme, no ve que estoy atrapada. Y nadie me ayudaba, yo estaba como intentando ahí, luchando para salir. Después finalmente salí, ¿no? Pero me quedó un moretón así como por 2 semanas la pierna, pero bueno. Después como al mes creo que me cambiaron de carril, porque creo que aprendí bastante rápido a nadar, que me cambiaron de carril. O sea, soy buena nadando, bajando escaleras no, pero soy buena nadando. Y me cambiaron de escalera. Encima, el día que me cambiaron, me dijo, bueno, vos Lara, pasate al carril al lado, o al de al lado, no sé, no, al de al lado, me dijo. Y yo, vieron que está el cordoncito ese que divide los carriles. Yo estaba re emocionada porque me habían cambiado de carril al mes, ¿viste? Yo estaba como re manija, estaba como re contenta. Y me llevo la soga esa que hay que dividir los carriles. Claro, yo me llevo la soga y la gente me mira como ¿qué le pasa? Yo estaba emocionada, estaba tan feliz que me llevo la soguita que divide los carriles y era como, esta pasa de carril, pero sí, mirala, no puede ni pasar abajo de una soga. O sea, ¿qué hace acá? Pero bueno, o sea, no puede pasar abajo de una soga, se cae la escalera. ¿Cómo es que pasa el carril, viste?
no sé. O sea, si me preguntas, no sé, pero bueno, yo estaba re feliz, tan feliz que me caí de la escalera, me llevé la soga, me ahogué como 3 veces, no sé qué me pasó ese día estaba tan contenta que hice cualquier cosa. Creo que esa es toda la historia, ¿no? De lo que pasó. Y bueno, espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en el próximo video. Bye.